El título del mensaje es Los tesoros escondidos del lugar secreto. Y voy a leer Mateo capítulo 6, verso 6. Dice, pero tú, cuando hagas tu oración, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, ¿dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te dará la recompensa. Advierte la expresión, te dará la recompensa. ¿A qué recompensa se está refiriendo? Jesús sino que promete una recompensa para todos aquellos que visitan el lugar secreto, o lo que hemos venido diciendo nosotros, la carpa del encuentro, como la llama la PDT, a la carpa que levantaba Moisés. Pues Jesús nos dice que hay una recompensa para aquellos que oran, para aquellos que frecuentan, para aquellos que visitan el lugar secreto. Hay una recompensa. ¿A qué recompensa se refiere? Pues Isaías resuelve nuestro enigma. Isaías 45, versículo 3 dice, te daré los tesoros ocultos y las riquezas, ¿de dónde? De los lugares secretos. Hay tesoros, hay riquezas en los lugares secretos. Esta es la recompensa de la que está hablando Jesús. Te dará la recompensa. Si frecuentas, si visitas el lugar secreto, hay tesoros, hay riquezas. Según Jeremías, también hay secretos. Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, llámame a mí, que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Volvamos. Tesoros ocultos, riquezas y secretos grandiosos e inimaginables son los que nos están esperando si visitamos, si frecuentamos, si nos demoramos, si nos detenemos en el lugar secreto. Riquezas, tesoros ocultos, secretos inimaginables, grandiosos e inimaginables que encontraremos en el lugar secreto. Déjame darte un ejemplo. Durante el reinado de David, la nación sufrió un revés económico muy profundo. La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 21, versículo 1, pasaron 3 años en que no hubo suficiente comida. Entonces, después de 3 años, David le preguntó a Dios, ¿por qué los estaba tratando tan mal? Y Dios les respondió, si ahora ustedes no tienen que comer, la culpa es de Saúl, pues él mató a muchos gabaonitas. La nación estaba sufriendo una profunda crisis económica. Y después de 3 años, David consulta a Dios y le pregunta cuál es el motivo. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué David no consulta a Dios antes? ¿Por qué tiene que esperar 3 años antes de consultar y preguntarle a Dios acerca de la crisis económica? Pues yo me imagino que David, al igual que todos nosotros, habrá imaginado que la crisis económica que vivía su país era el resultado de la crisis mundial. En su defecto habrá pensado que se aplicó mal una política económica, pero lo que David jamás imaginó es que la razón o la causa de tamaña crisis económica era una
un problema espiritual. David jamás imaginó que la razón por la que la nación estaba viviendo una profunda crisis económica era espiritual. Era el pecado de una persona que ya estaba muerta, el pecado de un líder que yacía muerto. David nunca imaginó eso. Ese era un tesoro. Eso era un tesoro oculto, una riqueza, era un secreto grandioso e inimaginable que le fue revelado a David en el lugar secreto. ¿De qué otra manera hubiera sabido David que la causa del hambre era un problema espiritual no resuelto? Era un pecado no juzgado de un líder que ya estaba muerto. ¿De qué otra manera lo hubiera sabido David si no se lo revelaba Dios? Y Dios no se lo reveló. Dios no se lo reveló hasta que David fue al lugar secreto. Si David no hubiera ido al lugar secreto y hubiera consultado a Dios, el hambre hubiera seguido. Lo que salvó a la nación de la catástrofe segura fue el secreto grandioso e inimaginable que David no sabía. David ahora sabe, porque le ha sido revelado sobrenaturalmente, que la causa es espiritual y que la solución es espiritual. La implementación de la mejor política económica del mundo no le hubiera dado resultado. El consejo de los más prominentes asesores a nivel mundial no le hubieran ayudado para nada. Lo único que le ayudó a David es saber la causa de un problema físico, la causa del hambre en la nación era un problema espiritual y la solución era espiritual también. ¿De qué otra manera David lo hubiera sabido? David no hubiera sabido a menos que le fuera revelado por Dios, pero Dios no se lo revelaba. Porque pasaron 3 años, no se lo revelaba. Recién le reveló el secreto grandioso e inimaginable cuando David se dispuso a consultar a Dios. ¿Dónde? En el lugar secreto. Esta es la recompensa de la que está hablando Jesús. Y tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, te dará la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ese secreto grandioso e inimaginable, como lo llama Jeremías. Jeremías 33:3, llámame a mí, yo te responderé y te contaré. ¿Dónde? En el lugar secreto. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que no conoces. Para David, ese fue un secreto grandioso, fue un tesoro oculto. David no podría haber sabido nunca que la causa del hambre a nivel nacional era un problema espiritual si Dios no se lo hubiera revelado. Ningún político, ningún asesor financiero o económico del mundo podría haber ayudado a David. Solo Dios, pero solo Dios le reveló el secreto cuando David se dispuso a consultarlo. ¿Dónde? En el lugar secreto. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad.
Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Hay tesoros, riquezas y secretos inimaginables que podrían ser la solución a algún viejo problema del que no podemos resolver. ¿Estás metido en un problema que no puedes resolver hace tiempo? ¿Necesitas urgentemente saber el secreto por el que no se está resolviendo? Quizás sea espiritual, no digo que siempre lo sea. David encontró el secreto en el lugar secreto. ¿Y tú también? Quizás tengas que ir al lugar secreto y consultar a Dios por qué el problema en el que estás viviendo no se resuelve, o por qué vino este problema a tu vida. No digo que siempre sea así, pero David le fue revelado en el lugar secreto, le fue revelado que la causa de la crisis era espiritual. Y la solución tenía que ser espiritual. Eso sí, nosotros somos grandiosos, maestros. Queremos tesoros ocultos. Queremos las riquezas que Dios tiene. Queremos esos secretos grandiosos e inimaginables, pero lo que no queremos es pagar el precio de ir al lugar secreto. No queremos pagar el precio de ir al lugar secreto. Yo veo que hay gente que está dispuesta a invertir tiempo y gran dinero buscando un consejo en un médico, en un abogado, en un político, y cruzan el país y el mundo. Y no digo que esté mal, digo, ¿has consultado a Dios primero? Porque quizás el consejo del mejor especialista en el mundo no te pueda ayudar. No digo que siempre sea así. David encontró el secreto en el lugar secreto. Ninguna estrategia económica del mundo le hubiera dado resultado. El mejor consejo del mejor asesor financiero del mundo no le hubiera servido un bledo a David, porque el problema era espiritual. Había un pecado que no había sido juzgado. La culpa del hambre es Saúl. Hay un pecado que no se juzgó. Nos cuesta ir al lugar secreto. Iglesia, ¿te has dado cuenta cómo el Señor viene dirigiéndonos una y otra vez acerca de visitar la carpa levantar la carpa del encuentro, visitar el lugar secreto? ¿Te has dado cuenta cómo el Señor insiste con lo mismo? ¿Cuándo nos vamos a percatar que las cosas más valiosas de esta vida se encuentran en el lugar secreto? Jesús dijo, el Padre te dará la recompensa. Isaías dice tesoros ocultos y riquezas. Y Jeremías dice secretos grandiosos e inimaginables. ¿Dónde? En el lugar secreto. Quiere decir que las cosas más importantes y valiosas de este mundo se encuentran solo en el lugar secreto. Riquezas, tesoros, secretos del que te puede salvar la vida. Solo en el lugar secreto. Las cosas más valiosas se encuentran en el lugar secreto. Pero no queremos pagar el precio. Somos tan desvergonzados con Dios que a veces pensamos que Dios tiene la obligación de ayudarnos. Hay gente y hay personas y creyentes que piensan que Dios les debe algo. Dios no te debe ni me debe. Dios no está obligado a ayudarnos. Pero somos tan desvergonzados.
Somos arrogantes con Dios, beligerantes, groseros con el Señor. Y cuando tenemos una necesidad nos acercamos a los empujones, reclamando y exigiendo que el cielo libere sus bendiciones, cuando nosotros vivimos faltándole el respeto siempre. ¿Cómo pretendes la presencia? ¿Cómo pretendemos la presencia y la bendición de Dios sobre nuestra vida cuando somos tan groseros con Él, cuando somos tan irreverentes con Él? Vivimos como queremos y queremos que Dios suelte sus secretos, tesoros ocultos. Así no funciona. Pastor, ¿me da otro ejemplo? Se lo doy. ¿Te acuerdas de Josué y de la estrepitosa victoria que consiguieron con Jericó cuando rodearon la ciudad y los muros cayeron? Pero la Biblia dice que después de esta estrepitosa victoria, Israel sufrió una de las más escandalosas derrotas a manos de un pueblo insignificante llamado Jai. Entonces, dice la Biblia, Josué capítulo 7, versículo 6. Entonces, una vez que se enteraron de esto, de la derrota, Josué y los ancianos de Israel, ¿qué hicieron? Se inclinaron ante el arca del Señor, tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde. Fueron al lugar secreto y estuvieron hasta la nochecita buscando el rostro de Dios. Y cuando ellos hicieron esto, fue entonces que Dios les reveló la causa de la derrota. Josué capítulo 7, versículo 11. Los israelitas han pecado, Josué. Los israelitas han pecado. Tomaron de las cosas que debieron ser destruidas. Las robaron y las han escondido entre sus pertenencias. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos. Josué jamás imaginó que la causa de la derrota era espiritual. Jamás imaginó este líder Josué que la causa de la derrota había sido el pecado de un hombre, de un solo hombre llamado Acán. Nunca lo imaginó. ¿Cómo podría haberlo sabido Josué? ¿Cómo podría haber sabido Josué que un hombre llamado Acán, de entre casi 1 millón de personas, cómo puede saberlo? ¿Cómo? Si no le hubiera sido revelado por Dios. ¿Cómo va a saber Josué que una sola persona, inclusive Dios le dice quién es Acán, una entre 1 millón, es la causa de la derrota? ¿Cómo va a saberlo? No lo hubiera nunca sabido a menos que Dios se lo hubiera revelado. Pero Dios solo se lo reveló cuando él estuvo dispuesto a ir ¿a dónde? Al lugar secreto. Fue solo después que él y los ancianos se postraron ante Dios en el lugar secreto que Dios les reveló. Secreto, grandioso e inimaginable, que salvó a la nación de la catástrofe segura. La implementación de la estrategia militar más sabia del mundo no le hubiera servido para nada. Aliarse a los ejércitos más poderosos del mundo no le hubiera servido para nada a Josué, porque la causa era espiritual y la solución también era espiritual. Imagínese a Josué diciendo: algo anda mal en mi ejército, y él entonces hace alianza con otro ejército poderoso o cambia la estrategia militar. De nada le hubiera servido. La razón, la causa era espiritual. Un pecado no juzgado de una persona y la solución era espiritual. De nada le hubiera servido haber cambiado la estrategia militar. Y Josué nunca hubiera sabido que la causa era espiritual a menos que hubiera ido al lugar secreto. Es decir, clama, llámame a mí y te
responderé. Te contaré secretos ocultos, grandiosos e inimaginables. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables. Estos son los secretos que te salvan la vida. Estos son las revelaciones que solamente pueden provenir de Dios, que te salvan de una catástrofe segura. La nación fue salvada de una catástrofe solo porque Dios se lo reveló. Y Dios solo se lo reveló cuando ellos fueron al lugar secreto, no antes. Para Josué, el secreto estuvo en el lugar secreto. El hecho de que no prevalezcamos ante el enemigo y que vivamos siempre derrotados y por los mismos gigantes de toda la vida, debería llevarnos a buscar en el único lugar donde podemos encontrar la respuesta, que es el lugar secreto. De la misma manera que una crisis económica, la causa de una crisis económica era espiritual, lo mismo la causa de una derrota ante un pueblo insignificante como Jai era espiritual. Es posible que estemos en medio de una crisis, en medio de un problema que no podemos resolver y que arrastramos por años y que lo hemos intentado todo y hemos buscado todas las opiniones de los mejores asesores, de los mejores consultores, de los mejores consejeros, y el problema no se resuelve. Mi pregunta es, ¿has visitado el lugar secreto? ¿Le has preguntado a Dios? Porque David y José no hubieran sabido cuál era el secreto a menos que ellos hubieran ido al lugar secreto. Y el secreto grandioso e inimaginable que Dios les reveló les salvó de la catástrofe segura, de la derrota segura. ¿Has visitado el lugar secreto? Y si la causa del problema por el que estás pasando es espiritual, no digo que siempre lo sea. A veces las crisis económicas son por nuestra mala administración. Pero en este caso fue un problema espiritual. El problema es Saúl. Era un líder que ya estaba muerto. ¿Cómo podría haberlo sabido David? ¿Cómo podría haberlo sabido David que el hambre por el que estaba viviendo el país 3 años, la causa era espiritual? ¿Cómo podría haberlo sabido si Dios no se lo revelaba? Y Dios no se lo reveló. No se lo reveló. 3 años de hambre y el hambre hubiera continuado. Tu crisis puede que continúe. A menos que consultemos a Dios en el lugar secreto. Paguemos el precio de ir y levantar la carpa del encuentro todos los días y consultar a Dios. ¿Qué cosas deberías saber antes de casarte para que tu media naranja no se convierta en tu medio limón? El matrimonio es un compromiso serio y no debe ser tomado a la ligera. De modo que es de sabios dedicar tiempo para evaluar la relación y aprender todo lo que se pueda antes del gran día. ¿Cuáles son las señales que anticipan un gran fracaso? ¿Cómo resolverán los conflictos? Estas preguntas encuentran sus respuestas en este libro, Horror, desperté con un desconocido en mi cama. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. ¿Necesitas otro ejemplo? En la semana Dios me daba esto y decía, Señor, me estás convenciendo, dame un ejemplo más. Y el Señor me dio otro ejemplo. ¿Te acuerdas de Jonás? Del desobediente Jonás. Mientras escapaba a Tarsis, Dios levantó una fuerte tormenta que puso en riesgo, en peligro, la embarcación y los pasajeros. Dice la Biblia en Jonás capítulo 1, verso 4. El Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Vuelvo a leer el principio. El Señor lanzó sobre el mar. No fue el diablo, no fueron las inclemencias del tiempo, fue directamente la tormenta, la trajo el Señor. Entonces los experimentados marineros creyeron controlar la situación tirando al mar todos los enseres que había a bordo, ¿se acuerda? Pero después de un tiempo
se desvanecieron las posibilidades de sobrevivencia. Entonces hicieron lo que nosotros deberíamos hacer. Fueron al lugar secreto y oraron. Dice la Biblia en Jonás capítulo 1 versos 5 al 7. Los marineros aterrados comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Y se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Si bien es cierto que el texto dice que clamaron a sus dioses, también es cierto y es evidente que Dios interviene. Fue Dios quien le hace saber a los marineros que el problema de la tormenta era espiritual. Era la desobediencia de un hombre. Era el problema espiritual de un solo hombre que estaba desobedeciendo a Dios. La desobediencia de un hombre estaba trayendo perjuicio a toda la embarcación. Es evidente que Dios intervino para hacerle saber a Jonás que no se puede huir de él y de su misión sin sufrir las consecuencias. Dios intervino, así como Dios trajo la tormenta, Dios intervino y le hace saber a los marineros que el problema era Jonás. Mi pregunta es, ¿el Señor les reveló a los marineros que la desobediencia de Jonás es el problema? La pregunta que quiero hacerte es, ¿de qué otra manera hubieran sabido los marineros? ¿De qué otra manera lo hubieran sabido? Jamás imaginaron que el problema de la tormenta, eran marineros avesados, se topaban con tormenta todas las veces que salían al mar. ¿Cómo van a imaginar que esta tormenta, que la causa de esta tormenta específica era espiritual? ¿Y cómo van a saber que el problema era Jonás? A menos que Dios se lo revelara. Pero Dios no se los revelaba y no se los reveló hasta que ellos fueron ¿a dónde? ¿A dónde? Al lugar secreto. Fue cuando clamaron que Dios les reveló. Antes no. Fue cuando David consultó a Dios que el hambre de 3 años se terminó. Fue cuando Josué consultó a Dios con los ancianos, se postraron y consultaron a Dios. Fue ahí, no antes. Ninguna estrategia náutica practicada por los más avesados marineros del mundo hubieran salvado a la embarcación o a sus pasajeros. Y probablemente, al igual que con Jonás, estés en medio de una furtiva tormenta que amenaza tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu economía. Al igual que con Jonás, quizás estás en medio de una tormenta que está tan furtiva que está poniendo en riesgo algún proyecto, algún sueño, tu vida, tu matrimonio, tu futuro. Y al igual que con Jonás, David y Josué necesitas urgentemente saber cuál es la causa. Consultar a Dios. ¿Dónde? En el lugar secreto. Basta de deambular de acá para allá. ¿Para quién es esta palabra? Nadie me levanta la mano. Basta de deambular de acá para allá. Buscando consejo. Buscando el consejo del mejor. No digo que, pero digo, ¿consultaste a Dios? ¿Estuviste en el lugar secreto? Porque a lo mejor estás perdiendo dinero, tiempo. David hubiera perdido tiempo y la catástrofe hubiera arrasado con toda la nación si él no se le prendía la bombita de ir al lugar secreto. El hombre de la presencia, imagínense, un hombre de la talla de David, imaginó que la crisis, al igual que nosotros, es un problema, crisis mundial, la mala implementación de una política económica, pero yo lo voy a solucionar. Hasta que un día se dijo, esto no está andando bien. Se le prendió la bombita y fue al lugar secreto. Y cuando él consulta en el lugar secreto, Dios le dice, el problema es Saúl. Y como él ya sabe cuál es la causa del problema, él lo soluciona. Y el hambre se termina. Léalo en la Biblia, léalo. El último versículo dice, y el hambre se terminó. Se fue el hambre. ¿Qué pasó con Josué cuando supo que la causa era espiritual y resolvieron el problema del pecado de una persona? ¿Qué pasó? Ya nunca más tuvieron una derrota.
¿Qué pasó con Jonás? Cuando los marineros supieron que la causa era la desobediencia de Jonás, ¿qué pasó? Se terminó la tormenta. Hermanos, ¿y si la tormenta por la que estamos pasando, y si la crisis por la que estás pasando tiene su origen en un problema espiritual que no se te ha revelado porque no has ido al lugar secreto? A lo largo de todos estos años de ministerio he aprendido una lección, la más importante, que el origen de muchas bendiciones es sencillamente acudir a Jesús en el lugar secreto y contarle mis problemas. Qué sencillo. ¿Eso aprendió? Sí, pero hay muchos que todavía no lo aprendieron. Que el origen de todas las bendiciones está acudir a Jesús en el lugar secreto y contarle mis problemas y mis necesidades. Dice la autobiografía de Müller, Jorge Müller, un tremendo varón de Dios del siglo XIX. Él dice en su propia autobiografía, cada vez en estos 69 años y 4 meses que llevo de cristiano, de vida cristiana, cada vez que busqué sincera y pacientemente conocer la voluntad de Dios por medio de la enseñanza del Espíritu Santo y teniendo como instrumento la palabra de Dios, siempre he sido guiado correctamente. Cada vez que busqué pacientemente la dirección, conocer la voluntad de Dios en el lugar secreto por medio del Espíritu Santo, el estudio de su palabra, siempre fue guiado correctamente. Pero cuando me faltaba honestidad de corazón y rectitud ante Dios, pecado. O si no esperaba pacientemente ante Dios hasta recibir sus instrucciones. O no esperaba pacientemente en la presencia hasta recibir instrucciones. O prefería el consejo de otra persona a las declaraciones de la palabra del Dios viviente. Cometía graves errores. Cada vez que fui al lugar secreto para conocer la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, del estudio de su palabra, y esperé pacientemente, siempre fui guiado correctamente. Pero cada vez que no era honesto en mi corazón, cada vez que preferí escuchar a otra persona y no me demoraba en el lugar secreto, cometía graves errores. Las cosas más valiosas de esta vida, ¿dónde se encuentran? En el banco, pastor. ¡Ja! Seguí pensando así. Las cosas más valiosas de esta vida solo se encuentran, lo dice la Biblia, te dará la recompensa. Jesús prometió recompensa para todos aquellos que visitan y se demoran en el lugar secreto. Recompensa. Isaías dice que la recompensa son tesoros ocultos y riquezas. Jeremías dice que son secretos. Te contaré. Llámame, clama a mí. Y te contaré secretos grandiosos e inimaginables. ¿No es un secreto grandioso e inimaginable el que Dios le dio a David? La causa es Saúl. ¿De dónde vas a ver eso, David? ¿No es un secreto grandioso e inimaginable el que Dios le dio a Josué? La causa es que Israel desobedeció. Hay un hombre ahí que está en pecado. Secreto grandioso e inimaginable. ¿No fue ese el que se le reveló a los marineros? ¿Cómo lo hubieran sabido los marineros que el problema era Jonás? La desobediencia de Jonás. ¿Cómo lo hubieran sabido? ¿Y cómo vas a saberlo? ¿Cómo vas a saber cuál es la causa del problema, de la crisis, de la tormenta en la que estás si no le preguntas a Dios? Es que no hay un ser humano que te pueda dar la respuesta. El mejor consejero y asesor del mundo no te va a poder ayudar. A veces no nos puede ayudar. Tenemos que ir al lugar secreto. Iglesia,
Es hora de que pongamos en práctica. ¿Por qué el Señor viene hablándonos una y otra vez sobre lo mismo? Evidentemente porque no estamos practicándolo. Iglesia, tenemos que levantar la carpa del encuentro todos los días y encontrarnos con Dios. Desarrollar una relación personal, íntima y de largo alcance con Dios. Te muestro los beneficios del lugar secreto. Ni eso, no es por eso que deberíamos, pero aún así somos tan duros. Te muestro los beneficios del lugar secreto. Secretos grandiosos e inimaginables que podrían salvar tu matrimonio, que podrían salvar tu economía, que podrían salvar tu salud, que podrían rescatarte de la tormenta en la que estás. Secretos grandiosos e inimaginables. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables. ¿Dónde? En el lugar secreto. No hay otro lugar. ¿Y Dios puede revelármelo? No, a David no se lo reveló en ningún otro lugar, sino en el lugar secreto. Y a Josué en ningún otro lugar, solo cuando clamaron a Dios. Y los marineros, solo cuando clamaron. Dios intervino. Es ahí. Las cosas más preciosas y valiosas de esta vida se encuentran en el lugar secreto. Ponete de pie, por favor. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos. Mi pregunta es, ¿qué te habló Dios en esta mañana? ¿Qué te dijo? Porque es posible que Dios haya obrado conmigo de una manera diferente. Dios nos habló, pero a veces nos habla directo a nuestro corazón, personalizado en medio de la situación en la que estamos y nos pide cosas. ¿Qué es lo que Dios te pidió esta mañana? ¿Y qué decisión vas a tomar? ¿Vas a salir de acá, hermoso, bonito los pasajes, qué hermoso todo? ¿O vas a salir de acá tomando una decisión? Señor, visitaré el lugar, me haré al hábito de visitar y demorarme en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro, lugar secreto. Quizás el secreto que estás buscando lo encuentres en el lugar secreto, como hizo David, Josué. Ellos se encontraron el secreto en el lugar secreto. ¿Qué le responderás a Dios? ¿Qué le dirás a Dios en esta mañana? ¿Te animas a decirle, Señor, definitivamente tomo el compromiso de buscarte cada día? Definitivamente, ya no cerraré mi corazón a tanta palabra, a tanta revelación. No endureceré mi corazón ante el llamado claro del Espíritu Santo a relacionarme con Él. Ya no me cerraré y me levantaré más temprano para estar contigo, y tú serás lo primero que yo haga. Mis primeras energías, tiempo, atención serán para Dios cada mañana. ¿Te animas a decirle eso? Solamente eso, decirle, Señor, ayúdame, porque hoy tomo el compromiso de buscarte con todo mi corazón, de frecuentar, de visitar y quedarme, demorarme en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro.